Dios les bendiga. Bueno, corrijo hoy el hermano. Por la gracia de Dios, pastor, aquí en la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, en Apodaca, Monterrey, México. Bueno, gracias a Dios por esa hermosa bendición que me permite estar en esta hora aquí sirviéndole a Dios. Amén. Acá son las 4:30 de la mañana, pero todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer una porción de la palabra de Dios en Romanos 8, 5:8, perdón, Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bueno, quiero hablar un poco de un testimonio. Yo sé que los hermanos y la iglesia del Señor esperará que el pastor cuenta un testimonio de su vivencia acá en México siendo pastor. Amén. Pero quiero contarles un testimonio de un joven que vivió unas cosas antes de ser cristiano. Amén. Entonces, como leí la palabra de Dios, dice que más Dios muestra su amor. Amén. Y este joven creció en un hogar donde aparentemente tenía sus cosas, ¿cierto? A sus padres no, por la gracia de Dios, no permitieron que faltara no faltó el alimento, no faltó la provisión, no faltó la vestimenta, no faltaron los recursos en su hogar. Pero este joven creció para él, para el pensamiento de él, creció con una falta de amor, como decía el mensaje de la hermana Luz Marina de Calvis ahorita, con una falta de amor por parte de su padre dedicado a su trabajo, a su trabajo, era, porque ya está retirado, era docente, enseñaba clases, dedicado a su trabajo, pero cuando llegaba a su hogar, llegaba cansado para sus hijos, para su hijo, para este hijo, que era muy apegado a su padre, amaba a su padre y lo sigue amando, apegado a su padre, pero este hijo fue creciendo, este jovencito fue creciendo, y a la edad de los 14 años, por falta de ese amor paternal y de estar ese padre ahí, porque su mamá siempre estuvo ahí, siendo una madre y un padre, amén. Pero este joven empezó a encaminarse por cosas que no debía hacer un joven a la edad de 14 años. Empezó a fumar cigarrillo y empezó a contaminarse, a juntarse con personas que no debía juntarse. Este joven a la edad de sus 14 años hasta sus 18 años, que fue que le entregó su vida al Señor, pues este joven anduvo en pandillas. Lo voy a hacer muy resumido porque el tiempo aquí avanza. Anduvo metido en pandillas. Este joven en su casa, en su cajón, mantenía guardado variedad de navajas, como decimos en Colombia, navajas, puñaletas, todo clase de arma cortopulsante. Le gustaba mucho ese tipo de armas, pero la- las, las tenía por seguridad, según él. Entonces este joven estaba encaminado sobre un rumbo muy peligroso de su vida. ¿Por qué? Porque para él le faltaba amor. A ese joven le faltaba amor de parte de su padre. Y él quería encajar en una sociedad y para él su mentalidad su ambición era conseguir dinero, en su corazón solamente había pues maldad. Este joven empezó a robar a sus padres, este joven empezó a juntarse con personas que no debía juntarse. Este joven empezó a andar con sus navajas en su bolsillo y amenazar a la gente. Este joven era la oveja negra de la familia, de la cuadra, del barrio. No soportaban a este joven porque le tenían como miedo, como respeto a este joven. Solamente lo buscaban para peleas, para ir, como conocemos en Colombia, a las ollas, a recuperar algo, a comprar algo, a que este joven les ayudara en lo que pudiera, aparentemente. Entonces este joven creció
De sus 14 a sus 18 años estuvo en pandillas, estuvo metido en venta de alucinógenos, estuvo metido en cosas que no debía estar un joven, sino estudiando, ¿cierto? De pronto jugando, de pronto en cosas que le ayudaran a su crecimiento. Amén. Pero este joven quería cambiar, este joven se sentía diferente, este joven sentía que no encajaba en ese mundo, aunque él hacía cosas malas, aunque él mantenía peleando, aunque él mantenía golpeando, aunque él mantenía vendiendo cosas que no debía vender, aunque él le hacía daño a personas y trataba mal a sus padres y era grosero, porque así es el hombre y así es la juventud cuando no tiene a Dios, cuando no crece con Dios, pues es así, ¿cierto? Humilla a sus padres, trata a sus padres mal. Este joven no honraba a su padre y a su madre. Entonces este joven en su mente, aunque él hacía la maldad, él sabía que no encajaba, le daba miedo. Este joven sentía temor y quería cambiar, pero como el pecado no lo deja cambiar a uno y el diablo pues no quiere que un joven, ¿cierto?, cambie, sino que siga ahí sirviéndole al espíritu del aire, a la maldad, ¿cierto?, al diablo. Entonces, este joven se iba un mes, 2 meses para otra parte donde sus tíos y venía cambiado, pero otra vez se hundía con esas amistades, peleaba a cuchillo, tiene cicatrices en sus brazos, marcas de esas heridas, ¿cierto? Este joven andaba con un arma en su cintura, ya llegó a cargar y a tener un arma de fuego, amén. Pero este joven quería cambiar, quería dejar de fumar, dejaba de fumar 2, 3 meses y volvía a fumar. Bueno, gracias a Dios no permitió que este joven consumiera drogas, pero las vendía. Amén. Entonces, este joven quería cambiar, este joven quería mejorar. Amén. Pero dice la palabra de Dios, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, por qué recuerdo mucho ese texto? Porque aún siendo yo ese joven, aún pecador, amén, Cristo murió por mí, amén. Y ese joven está ahora aquí, sirviéndole a Dios. Este joven que no entendía en el pecado en el que vivía, en lo malo que hacía, él no entendía por qué Dios lo guardó de la muerte 3 veces. Amén. Él no entendía por qué Dios lo guardó 3 veces de la muerte. Este joven que está hablando en esta mañana aquí, ustedes se imaginan, hermano, tener un revólver en su cabeza o que lo estén apuntando y que alguien esté decidiendo de tu vida. Amén. Él no entendía por qué vivía. Amén. Pero Dios me dice que más Dios su palabra dice que más Dios muestra su amor con nosotros, en que aún yo, siendo un pecador, Cristo murió por mí. Amén. Y fue Cristo el que me salvó a mí y fue Cristo el que me guardó a mí de la muerte. Y yo no entendía por qué, pero cuando le entregué mi vida a Dios, cuando decidí dar ese paso hacia Dios, porque yo no podía cambiar, porque yo no podía alejarme de esa ambición al dinero y al dinero fácil y a la maldad, y que estaba encajado en otras cosas, amén, en otras cosas más profundas, y no entendía, pero Dios sí podía cambiar mi vida, amén. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿por qué? Cuando antes de entregar mi vida a Dios, yo me podía pensar, pero yo, ¿por qué me siento diferente? Y me siento especial y me siento que yo no encajo en este mundo en el que iba. Amén. Pero cuando le entregué mi vida a Dios y miré una foto en el que con mis papás eran fotógrafos antes bueno, tenían un negocio de fotografía en el pueblo en el que vivíamos
Y miré una foto en la cual pues estaba yo pequeñito, bien vestidito, y le pregunté a mi mamá por la foto. Y me dijo, mi mamá, no, es que en esa foto fue cuando te presentamos en la iglesia, cuando estabas pequeño. Cuando yo estaba en la iglesia y estaba en la congregación, me bauticé, y cuando tú naciste te presentamos. Amén. Entonces ahora yo entiendo por qué Dios me guardó, porque desde pequeño me presentaron y Dios ya tenía algo preparado para mí. Yo no encajaba en ese mundo lleno de maldad, de tantas cosas, no encajaba. Y aun cuando llegué a la iglesia del Señor, le entregué mi vida a Dios, pasaron momentos en mi vida difíciles y sé que aquí en este, en esta hora, en este grupo virtual en el que estamos, hay hermanas, lo que por ahí miro la hermana Liliana, no sé si la hermana Liliana Núñez, pero hay hermanas que me conocen, amén. Y en el momento de mi vida cristiana, hubieron momentos difíciles, hubieron momentos en los que sufrí, hubieron momentos en los que llegué a pensar, pero no encajo en la iglesia. Hubieron momentos bajos en mi vida, como decimos en Colombia, paletudos, ¿cierto? Pero Dios tenía algo preparado para mí. Nunca me imaginé llegar a ser pastor, nunca por mi mente llegué a pensar de que este joven que en un tiempo hacía la maldad, que en un tiempo era grosero con sus padres, que en un tiempo nadie lo quería, que en un tiempo en su mente y en su corazón solamente existía hacer dinero a todo costo, a pasar por encima del que fuera, ser grosero con el que fuera, tratar mal al que fuera. Dios mostrara su amor, amén, en mí. Dios me abrazó con su amor, Dios me rescató con su amor, amén. Y ahora estoy aquí sirviéndole a Dios. Entonces, qué bueno que las personas, los hermanos, los amigos, si nos están escuchando amigos en esta mañana, recordarles que Dios todavía sigue mostrando su amor. Dios todavía sigue mostrando su misericordia en esta mañana. Si Él aún no ha venido por su iglesia, es porque Él sigue mostrando aún su amor para con nosotros, para los pecadores. Amén. Mostró su amor con nosotros. Aquí en esta hora vemos un grupo de personas que tienen similitudes de testimonios, amén. Pueden contar testimonio de lo que Dios hizo en su vida, muchos más sufridos o más vivientes de los que yo viví, amén. Pero dice la palabra de Dios que más Dios aún muestra su amor, Dios muestra su amor aún con nosotros, amén. Entonces Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me ha salvado, me salvó a mí de esa vida. Amén. Decían, es muy común en Colombia decir que no va a conocer la cédula, ¿cierto? Y que ese joven, si no conoce la cédula, va a estar en la cárcel o en un cementerio. Pero yo soy testimonio y testigo de que Dios me permitió entregar mi vida a Él a mis 18 años y llevo por la gracia de Dios ya 13, 14 años en sirviéndole a Dios, buscándole a Él, siéndole fiel a Él. Amén. Y ahora en el ministerio, pues Dios nos ha demostrado aún su amor. Amén. Como saben, pues la obra de Dios no es fácil, servirle a Dios no es fácil. Amén. Dejarlo todo por Dios no es fácil. Ahora estamos aquí en este país sirviéndole a Él con mi esposa. Amén. Y quiero contarles un poco, no sé si mi esposa el viernes pasado les contó un poco de nuestro testimonio antes de venirnos a Colombia, pero nos hablaron de venir a predicarle a Dios aquí en la iglesia en México, mis hermanos. Y no teníamos dinero, no teníamos el dinero para transportarnos, pues yo estaba donde mi suegro, me estaba capacitando, me estaba formando, no para ser pastor, sino para ser un mejor líder, para ser un mejor predicador de la palabra de Dios, para aprender más de la palabra de Dios. Y me hablaron, me dijeron que de venir a este país, de venir a este país a servirle a Dios. Y le oramos a Dios con mi esposa, le oramos a Dios si era su voluntad, si era lo que Él quería. Y sí, sentimos el llamado de los dos.
Y tomamos la decisión de que sí, nos vamos a ir para ese país a predicar la palabra de Dios, pero no teníamos ni un peso para los tiquetes, porque nos tocaba a nosotros poner los tiquetes, nos tocaba a nosotros sacar todo lo del pasaporte y todo eso. Sacamos el pasaporte porque uno le pone señales a Dios. Si nos sale lo de los pasaportes y el dinero, es de Dios. Sacamos los pasaportes, listo. Hablamos con pastores, tocamos puertas a ver quién nos ayudaba con una bendición para venirnos. Y sí, un pastor nos prometió todo el dinero. Amén. Pero a mitad de, faltando una semana, me llamó el pastor y me dijo, no te puedo ayudar con todo el dinero, pero sí te puedo ayudar con la mitad. Yo le digo, listo, mi pastor, con lo que usted me pueda ayudar, es de bendición para mí. Y, y un pastor nos prestó el dinero porque pues nada que me daban el dinero, el pastor que me había prometido la mitad, nada que me lo enviaba. Entonces un pastor nos prestó el dinero, compró los tiquetes porque ya tocaba comprarlos, ya nos estaban esperando acá la congregación, nos estaba esperando. Entonces compramos los vuelos y mis hermanos, no les miento, ya estábamos en el aeropuerto, faltando, no sé, media hora, una hora para subirnos al avión. Me llamó el pastor, me dijo, Juanchito, envíeme el número de cuenta que ya le voy a consignar la mitad. Amén. Entonces, Dios decía el pastor me hizo me llamó y me hizo la propuesta de venir a predicar la palabra de Dios, pastor que Dios usó. Nosotros les decíamos, pastor, pero nosotros no tenemos dinero. Y él nos dijo una frase, cuando Dios llama, detrás del llamamiento viene la bendición. Y sí fue así, Dios nos llamó, a mi esposa, a mí nos llamó a servirle a Él y no teníamos un peso para venirnos. Y nos dio la bendición para los pasajes y nos dio la bendición para traer unos pesitos para estar acá. Y estando acá, Dios nos ha mostrado su amor. Momentos en los que no hay despensa, Dios ha enviado la despensa. Momentos en los que no hay provisión o fuerzas espirituales, Dios ha enviado las fuerzas espirituales. Momentos en los que decían que en esta congregación recibimos 4 congregantes y decían que en este lugar era muy difícil predicar la palabra de Dios y que los hermanos no le ayudaban a servir al pastor, pues esos hermanos le están sirviendo a Dios. Ya no nos reunimos 4 bautizados, sino que ya nos reunimos 20, 25, ya queremos rentar un local. Y yo sé que la iglesia va creciendo. Entonces Dios, mis hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios porque yo no merecía tanto amor de parte de Dios. Yo no merecía ese amor, yo no merecía que mi Señor Jesucristo muriera por mí, por este que era un pecador, pecaminoso, malvado. Amén. Pero ahora estoy aquí. No sabía para qué. Yo me decía, pero yo para qué nací, yo porque si le hago la maldad a la gente, yo soy grosero con mi padre, con mi madre, yo tantas cosas que yo hacía. Pero ahora Dios me tiene aquí, hablando de su amor, hablando de su misericordia y siendo un testimonio de que Él aún sigue salvando. No solamente al anciano, no solamente al borrachoso, sino que Dios quiere salvar a la juventud, esa juventud que se está perdiendo en el pecado y en la maldad, que solamente piensan en el dinero porque eso es lo que da las redes sociales y las narcoseries, que solo el dinero fácil y la ambición al dinero. Pero yo soy un testimonio de que Dios sigue salvando la juventud y de que Dios tiene un propósito con esos jóvenes. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es mi testimonio reducido. Amén. Le reducí muchas cosas, pero es para la gloria de Dios, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por esa bendición, primeramente con Dios que me ha dado estar aquí, contando mi testimonio primicia, porque en la iglesia en la que asistí a los 14 años que estuve, no hablé de mi testimonio, pero aquí, gracias a Dios, lo conté, amén. Entonces habrán hermanos que asisten en el Rosal que dirán, ay, pero nunca nos contó. Pues aquí está el testimonio de lo que Dios, un poco de lo que Dios hizo en mi vida, porque hay muchas cosas más, amén. Entonces, mis hermanos, muchas gracias. Bendiciones a los hermanos, a la hermana Lina Soto por la oportunidad que me da de compartir ahora, de haber compartido este testimonio. Y eso es, mis hermanos, recordar de que Dios
nos amó y que entregó su vida por nosotros, que no merecíamos tanto amor, pero estamos aquí. Amén. Si no estás conmigo, ¿para qué quiero un último modelo poder conducir? Si no vas a estar sentado allí conmigo como compañero. Yo no quiero nada, no quiero dinero si no estás en mí. Porque aspirar los cargos y la fama si tu luz no brilla. ¿Para qué quiero cantar como un ángel si no es para ti? ¿Por qué pretender tener conocimiento para envanecerme? Si no es para darte toda gloria y honra solamente a ti. Jesús, tú eres mi mayor pasión, eres motivo de mi inspiración, eres mi roca, eres mi confianza, eres mi motor. En ti yo encuentro mi razón de ser, en ti yo tengo un nuevo amanecer. En tus promesas puedo descansar y puedo serte fiel. Jesús, tú eres mi adoración, eres el santo de mi devoción, eres mi Dios, refugio de mi alma y de mi salvación. En ti encontré la verdadera paz, por eso al mundo yo quiero gritar que estoy completamente realizado con tu bienestar. No estoy pidiendo reconocimiento porque no soy digno. No estoy detrás de premios ni la fama para yo vivir. Yo no quiero nada que robe la honra que tú te mereces. Yo quiero agradarte y ser el reflejo de tu gloria en mí. Señor Jesús, en ti estoy saciado, estoy enriquecido. Y que tu gracia y tu misericordia siempre estén aquí, pues con tu presencia tengo suficiente para agradecerte. Me siento completo, nada me hace falta, ¿qué voy a pedir? Jesús, tú eres mi mayor pasión, eres motivo de mi inspiración, eres mi roca, eres mi confianza, eres mi motor. En ti yo encuentro mi razón de ser, en ti yo tengo un nuevo amanecer. En tus promesas puedo descansar y puedo serte fiel. Jesús, tú eres mi adoración, eres el santo de mi devoción, eres mi Dios, refugio de mi alma y de mi salvación. En ti encontré la verdadera paz, por eso al mundo yo quiero gritar que estoy completamente realizado con tu bienestar. Oh, no me falta nada si te tengo